Bien, vamos a hablar de innovación educativa. Y si yo les pregunto a ustedes qué imagen tienen de la innovación educativa, piensen un minuto, ¿puede ser algo parecido a esto? Yo hace mucho tiempo que trabajo en diferentes proyectos educativos y siempre me solía encontrar, cuando hablamos de este tema, con dos bandos, los fanáticos tecnológicos y los fanáticos antitecnológicos. Yo, como muchos, consideraba que la mejor educación era la que me había tocado a mí. Entonces, cuando empezamos con el tema de las computadoras en las escuelas, no estaba muy de acuerdo. Creía que iban, primero, a hacer todo mucho más fácil. Segundo, que iban a bajar el rendimiento académico. Y tercero, que íbamos a convertir las escuelas en una sucursal de Wikipedia, por ejemplo, gracias a cortar y pegar. Yo, sin darme cuenta, estaba mirando esta imagen. La de una escuela del siglo XIX. La pedagogía de la normalización. ¿En qué consiste, básicamente? En dar al mismo tiempo y a la misma velocidad la misma información a un grupo de estudiantes sentados mirando hacia adelante, hacia un profesor que es el dueño del conocimiento y que se los da como si fueran unos recipientes vacíos a los que hay que llenar. Una pedagogía que fue producto de una política de Estado, pero que a medida que fue pasando el tiempo se fue agotando, tanto que expulsó a los jóvenes de las escuelas. Y en nuestro país subió mucho el abandono escolar. A medida que pasó el tiempo, pensé que, obviamente, en un mundo interconectado, la escuela no podía estar aislada. Y pensé también que estábamos por empezar a educar a jóvenes generaciones de Internet con docentes formados en épocas pre-Internet. Entonces dije, hagámonos fanáticos tecnológicos. Pongamos computadoras en las escuelas. Va a cambiar todo. Y no sé si la imagen cambió. Me parece que no cambió mucho. O sea, entregar computadoras a los chicos a las escuelas no fue la solución, porque la escuela secundaria sigue siendo un lugar superficial, fragmentario, enciclopedista, desconectado de la realidad. Y lo que nos dice eso es que tenemos 50% de abandono escolar en la escuela secundaria. Pasado el tiempo, en el año 2015, estaba dando unas charlas en la provincia de Misiones y el Ministerio de Educación me propuso diseñar una plataforma de innovación educativa y ahí me di cuenta que los dos extremos estaban equivocados, porque los dos limitaban el vasto mundo de la innovación educativa apenas a una parte, a la parte tecnológica. Y así descubrí el secreto de la innovación educativa, que es un sistema. Es un sistema en el que tenemos que hacer muchas cosas a la vez, a diferente velocidad. Capacitación directiva, diseño curricular, normativa, supervisión, conectividad, dispositivos tecnológicos, formación docente. Con esa idea, entonces, diseñamos Plataforma Guacurari, que es el programa de innovación educativa del Ministerio, en base a 5 conceptos que son muy sencillos de entender y de aplicar. El primero es centrado en los estudiantes. La provincia de Misiones es una provincia pequeña, que muchos la conocerán por las cataratas del Iguazú, y tiene unas particularidades interesantes. El 90% de sus fronteras limitan con Brasil y con Paraguay. Eso, sumado al hecho de que tiene una gran inmigración europea y mucha fuerza a los pueblos originarios, le dan una cultura muy diversa y muy rica. Y además, es la provincia más joven del país. El 40% de su población tiene menos de 18 años. Tiene 22 años de promedio de edad. Fíjense qué lugar extraordinario para ofrecer a los jóvenes un diálogo con el futuro. Si mejoramos la educación ahora, en 15 o 20 años, es probable que tengamos mejores gobernantes, mejores políticos,
mejores policías, mejores personas. El segundo elemento, considerar una política pública educativa. Hay un concepto de política pública educativa que me gusta mucho, que es el de ventanas de oportunidad. John Kingdon, que es el que más trabajó esta idea, decía que se abría una ventana de oportunidad en política pública cuando confluían tres corrientes. Primero, la corriente de los problemas, es decir, cuando los problemas eran de tal importancia que pasaban a estar dentro de la agenda prioritaria de un gobierno. La segunda era la corriente de los acontecimientos políticos, cuando ese gobierno tomaba decisiones para poder resolver el problema. Y la tercera, la corriente de las soluciones, que es cuando existían soluciones eficaces y posibles para ese problema. Evidentemente que un gobierno toma una decisión de apostar por la innovación educativa, es una ventana de oportunidad y creo que nosotros somos privilegiados para poder aprovecharla. El tercer concepto es el de metodologías activas. En el mundo hay un movimiento global de actualización en educación para pasar del aprendizaje pasivo al aprendizaje activo, a través de las denominadas metodologías activas. Nosotros elegimos una metodología denominada Flipped Classroom o aula inversa. Primero porque consideramos que además de tener muy buenos antecedentes de mejoras académicas en diferentes niveles y países del mundo, era la que más se adecuaba a nuestra realidad sociocultural, y también porque se ha probado que mejora mucho el clima del aula y las ganas de ir a la escuela de los chicos. Pero, ¿en qué consiste esta metodología? ¿En qué consiste el aula inversa? Obviamente, no solamente en esto, no vamos a dar vuelta de esta manera el aula, sino que consiste en invertir el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera tal de transferir fuera del aula, normalmente en la casa, la parte más fácil, que es la instrucción directa, la explicación de un tema, y reservar el tiempo de aula para las actividades de conocimiento más complejas. Con un ejemplo se va a entender mejor. Normalmente, en una hora de clase de 40 minutos, un profesor se toma los primeros 5 minutos para explicar un tema, luego 20, 25 minutos para explicar el tema y 10 o 15 minutos finales para dudas, consultas o alguna actividad un poco más profunda para sus estudiantes. Y después los envía a su casa con la tarea, que normalmente son actividades más complejas, a su casa donde está solo, no tiene obviamente al docente y a veces ni siquiera tiene a alguien que lo ayude. A diferencia de esto, en el aula inversa, el estudiante ve primero el video con el tema en su casa. Ese video lo ve con una pequeña guía de estudio, no es como ver un capítulo de Los Simpsons, digamos, ¿no? Y cuando va a clase, lo único que hace el docente es primero chequear que hayan visto el video. Si alguien no lo vio, lo puede ver en el aula o en otro lugar del establecimiento. Y luego tiene todo el resto de la hora para trabajar con sus estudiantes en sus dudas, en algún tipo de actividad más compleja, en proyectos, en aprendizaje colaborativo. De esta manera, ¿qué pasa? Lo que decimos nosotros es que se produce una mejora automática del tiempo de aula. Porque el docente, al sacarse esa actividad que es más extensa pero poco efectiva, tiene más tiempo para dedicársela a sus estudiantes que necesitan más atención. Y también respeta los tiempos, los diferentes ritmos de aprendizaje. Y una interesante consecuencia también es que cuando los docentes graban sus videos, porque los graban, tienen que revisar su didáctica, porque tienen por ahí que condensar 20 o 25 minutos en 8 minutos de un video, lo que hace que actualicen y enriquezcan su propuesta educativa. Y también algo que le encanta mucho a los estudiantes es la posibilidad de poner en pausa alguna vez al docente que está hablando, para dejarlo de escuchar, y volverlo a escuchar las veces que sea necesario hasta entender el tema. El cuarto elemento, el uso de la tecnología. La tecnología en la educación es como una caja de herramientas. Siempre tiene que ser una solución, nunca puede ser un obstáculo. No podemos decir, hoy no tuvimos clase porque no andaban las computadoras. Es decir, tenemos que usar la tecnología para sacar al docente de las tareas más repetitivas y menos efectivas y darle más tiempo con el alumno.
¿Por qué? Porque de esta manera ponemos al mejor recurso que tiene la educación, que es el docente, al lado de quien más lo necesita, que es el estudiante, en el momento en que más lo necesita, en la escuela. ¿Mm? El estudiante siempre va a necesitar al docente al lado, porque el estudiante no sabe lo que no sabe. De esta manera, el docente se transforma en un guía en el desarrollo de su pensamiento crítico y en actividades más desafiantes. Entonces lo que hicimos fue diseñar una plataforma web con inteligencia local, con gente de la provincia, con todas las funcionalidades para hacer aula inversa, pero también con un detalle muy importante, que es la posibilidad de navegación offline, que es una gran solución para los problemas de conectividad que tienen muchas familias y obviamente muchos estudiantes. También, como todos tenemos uno de estos en el bolsillo, la plataforma se puede seguir desde los celulares y se puede trabajar también desde ahí. Y por último, el quinto elemento de este sistema es el tema de la formación docente. Cuando uno proyecta un sistema de innovación educativa, quienes lo deben llevar adelante son los docentes que están frente al aula. Si no están convencidos, si no están arriba del proyecto, si no lo entienden, si no lo comprenden, si no saben el porqué y los beneficios, ese proyecto va a fracasar. Entonces nosotros lo que hicimos, sabiendo que cuando es una propuesta de arriba hacia abajo puede verse como algo ajeno o como algo no deseado por muchos docentes, hicimos un trabajo de convencimiento, fuimos a las escuelas, recorrimos, nos reunimos primero con los directivos y después con todos los docentes, 2, 3, 4 veces, hasta que conseguimos 4 o 5 docentes pioneros, les decimos nosotros, en cada escuela, que son los que están anclando nuestro proyecto y los que están llevando adelante son los primeros adoptantes, los early adopters de nuestro programa. Y hasta ahora ha sido bastante exitoso el trabajo en formación. Estamos trabajando en 25 escuelas, 300 docentes y 5.000 estudiantes este año, con la progresión de tener el año 2019 100 escuelas, 1.600 docentes y 20.000 estudiantes. Entonces, esto es un proyecto, estamos trabajándolo y no puedo decir que vamos a tener grandes resultados en este momento porque estamos en proceso. Lo que sí en el camino que fuimos haciéndolo, a nosotros nos dio muchas enseñanzas, a mí particularmente. Pude extraer de todo lo que hicimos 5 enseñanzas que me gustaría compartir con ustedes. La primera es de las ventanas de oportunidad. A todos nos define lo que hacemos, pero también lo que dejamos de hacer cuando tenemos la oportunidad. Si fuimos capaces de aprender y de aceptar una oportunidad, también debemos estar a la altura de trabajar para que las oportunidades se multipliquen. Hay una frase que me gusta repetir que es que el talento está repartido de manera uniforme, pero las oportunidades no. La segunda, más tecnología no es mejor educación. La tecnología no viene a reemplazar al docente, ni tampoco tenemos que ir a un mundo sin escuelas, porque si no estaríamos renunciando a la parte más importante de la educación, que es ese contacto cara a cara, la relación humana. Tenemos que ser inteligentes para usar la tecnología para humanizar la educación. Tercero, la innovación ocurre en cualquier parte. Fíjense que le estoy contando una experiencia de la provincia de Misiones. 1,34% de la coparticipación nacional. Y lo estamos haciendo. Entonces, no es cuestión de acá no podemos, no se puede, no hay plata, no hay recursos, no hay decisión. Si lo hacemos en Misiones, ¿cómo lo podemos hacer acá? O en tu universidad, en tu escuela, en tu provincia. Tenemos que entonces tomar la decisión de poder hacer, porque es posible, iniciar ese cambio. Cuarto, el tiempo en educación no son días, son años. La urgencia que todos sentimos por cómo está la educación es para empezar los cambios. Pero esa urgencia no nos tiene que exigir
resultados inmediatos, porque de esa manera estaríamos iniciando el camino de la frustración y hacia el fracaso. Todo proyecto tiene una planificación, un desarrollo y unos resultados. Y por último, que es lo que más me gusta a mí, es el cambio personal. Nada va a cambiar en la educación si antes no cambiamos nosotros, que somos los que queremos cambiarla. Y por cambiar me refiero a involucrarnos con ideas poderosas, inspiradoras, creativas, y también a intervenir personalmente en políticas de impacto real en la educación. Tenemos que ser agentes y protagonistas de ese cambio, si no estaríamos sentados siempre diciendo esto no va más, esto no funciona, esperando que otro haga lo que nosotros podemos hacer. Mientras tanto, el 50% de nuestros jóvenes se van de la escuela secundaria, abandonan y salen a la vida sin las más elementales herramientas y habilidades para desarrollarse como personas y como ciudadanos. Y eso está pasando ahora, acá, en esta provincia, en el país. Debemos entonces iniciar este cambio para pelear contra el tiempo y la desesperanza y devolver a la escuela esa fortaleza que tenía, ese brillo que tenía, para que vuelva a ser el lugar donde los jóvenes quieran estar. Y en el camino, mientras vamos cambiando, vamos haciendo. Y es un cambio, les aseguro, que se siente acá, es un cambio que inspira, que contagia. Vamos ayudando y creo que todos vamos mejorando como personas. Porque al final, si mejora la educación, mejora todo. Muchas gracias.